Hace semanas hablamos aquí de una propuesta completa. Hoy, esa misma propuesta ya la está planteando un diputado aquí en Sonora, pero le quitaron lo más importante, la inclusión. Esto es, hablemos de inclusión con el potro. Comenzamos. ¿De dónde sale esto? A ver, vamos a empezar por algo que parece obvio, pero no siempre se dice. La idea no aparece de la nada. No nace en el aire, no se genera por arte de magia en una oficina o en una entrevista. Las ideas vienen de observar, de vivir, de estar en contacto con la realidad. Y eso es justamente lo que pasó aquí. Hace semanas, en este espacio de Hablemos de Inclusión con el Potro, se planteó una propuesta, pero no desde la teoría, no desde un libro, no desde una visión idealizada de cómo deberían de ser las cosas, desde la experiencia, desde lo que se ve todos los días en la calle, desde lo que vive una persona con discapacidad cuando intenta moverse en una ciudad que no fue pensada para ella. Y eso cambia todo, porque no estás hablando desde la idea, estás hablando desde la realidad. Y esa realidad es clara, las decisiones no incluyen a todos. No porque alguien lo diga abiertamente, sino porque en la práctica no están todos en la mesa. Entonces, cuando se plantea algo como cabildos inclusivos, no es un concepto bonito, es una respuesta a un problema. Y dentro de esa respuesta había dos elementos que no se podían separar. Regidores por seccionales, sí, pero también representación obligatoria de personas con discapacidad. Porque si solo haces lo primero, no resuelves lo segundo. Y si no resuelves lo segundo, entonces todo lo demás se queda corto. Y eso es importante, no perderlo de vista. Porque si olvidamos de dónde viene una idea, terminamos aceptando versiones incompletas, como si fueran suficientes. Lo que dijo el diputado y lo que implica. Ahora vamos a poner el contexto completo, porque esto no es percepción, no es interpretación, es algo que pasó. El diputado René Edmundo García Rojo, en entrevista con Juan Carlos Zúñiga, en Uniradio Informa, el 14 de abril, plantea una iniciativa y cuando escuchas, reconoces la línea. Regidores por seccionales, así, directo. Y aquí hay algo que vale la pena detenerse a pensar, porque no es menor que una idea que se habla en un espacio como este llegue al Congreso. Significa algo, significa que sí se está escuchando, que sí hay eco, que sí hay una conexión entre lo que se dice desde la ciudadanía y lo que se mueve en la política. Y eso en sí mismo es positivo, es lo que debería de pasar. Pero no basta con que llegue, importa cómo llega, porque una idea no es solo su título, no es solo su estructura, es su contenido, es lo que propone cambiar. Y cuando llega incompleta, lo que llega ya no es lo mismo. Entonces, sí hay que reconocer que llegó, pero también hay que señalar que no llegó completo. Y ese señalamiento, no es un ataque, es necesario. La parte cómoda de la propuesta. La parte que sí aparece, la de los regidores por seccionales, es la parte más fácil de aceptar. Y hay que decirlo así, porque no incomoda tanto, porque no obliga a cambios profundos, porque no toca directamente la distribución del poder. A ver, sí mejora la representación territorial, sí acerca un poco más a quienes toman decisiones, sí puede generar mayor conexión con ciertas zonas, pero no cambia quiénes están en la mesa. Y ese es el punto, porque puedes dividir la ciudad en 1000 secciones,
puedes asignar representantes, puedes reorganizar todo el esquema, pero si los perfiles siguen siendo los mismos, si las voces siguen siendo las mismas, si las experiencias siguen siendo las mismas, entonces no cambió el fondo. Y cuando el fondo no cambia, todo lo demás es superficial. Y por eso esta parte sí avanzó, porque no representa una amenaza real al sistema. Se adapta, se acomoda, se integra, pero no transforma. La parte incómoda, la que sí transforma. Ahora vamos a lo que no está, la representación obligatoria de personas con discapacidad. Y aquí es donde se pone serio, porque esto ya no es una mejora técnica, esto es un cambio de fondo. Esto implica algo muy claro, que haya espacios garantizados para quienes históricamente hemos estado fuera. Y eso no es menor, porque no es una invitación, no es una posibilidad, es una obligación. Y cuando algo se vuelve obligatorio, deja de depender de la voluntad y empieza a generar cambios reales. Pero también empieza a incomodar porque obliga a ceder, obliga a replantear, obliga a abrir espacios que antes estaban cerrados. Y eso no es fácil. Por eso muchas veces esa parte es la primera que se elimina, porque es la que cuesta más, la que más incomoda, la que más transforma. Y entonces, cuando desaparece, lo que queda es una versión más cómoda, pero también más limitada. La inclusión no se da sola. Hay una idea de que se repite mucho, y entre más se repite, más se vuelve peligrosa. Esa de que las cosas con el tiempo se acomodan solas, que no hay que forzar nada, que no hay que obligar, que la inclusión va a llegar naturalmente. Suena bonito, tranquiliza, pero no es cierto. Porque si eso fuera verdad, ya habría pasado. Ya veríamos cabildos llenos de diversidad, ya veríamos personas con discapacidad participando en decisiones importantes, ya veríamos ciudades pensadas para todos. Y no, no es así, no está pasando. Y no es porque no haya capacidad, no es porque no haya interés, es porque el sistema no está hecho para que pase. Así de sencillo. Hay inercias, hay estructuras, hay formas de operar que ya están establecidas. Y esas formas no incluyen a todos. Entonces, cuando alguien dice, no hay que obligar, lo que en realidad está diciendo, aunque no lo diga así, es que está bien dejar las cosas como están. Y dejar las cosas como están significa que nada cambia. Por eso, la palabra obligatoria incomoda tanto, porque rompe esa comodidad, porque obliga literal a hacer algo distinto. Y eso, aunque no guste, es necesario. La simulación elegante. Hay algo más peligroso que no hacer nada. Es parecer que estás haciendo algo. Eso es lo complicado. Eso es lo que confunde. Eso es lo que engaña. Porque cuando no haces nada, es evidente. Pero cuando haces algo que se ve bien, pero no cambia el fondo. La gente cree que hay avance. Y aquí es donde entra la simulación. Esa simulación que no es burda, que no es evidente, es elegante, se construye con lenguaje correcto, se presenta con argumentos sólidos, se comunica como si fuera una solución, pero en el fondo no toca lo esencial. Hablar de regidores por seccionales suena bien, suena a cambio, suena a cercanía, pero si no incluyes a quienes nunca han estado, entonces no estás ampliando la mesa. Solo, solo estás reorganizando a los mismos en lugares distintos. Y eso, aunque se venda como avance, no lo es. ¿Quién decide? ¿Por quién?
Hay una pregunta que incomoda, pero hay que hacerla y hay que sostenerla porque no es menor. Si en una mesa donde se decide la ciudad no hay personas con discapacidad, ¿quién está tomando estas decisiones por ellas? ¿Quién define qué es accesibilidad? ¿Quién decide qué es suficiente? ¿Quién determina qué se necesita y qué no? Porque no es lo mismo hablar desde afuera que vivirlo. No es lo mismo imaginar una barrera que toparla todos los días. No es lo mismo pensar en accesibilidad que depender de ella. Y cuando esas experiencias no están en la mesa, las decisiones se quedan cortas. Siempre, siempre. Aunque haya buena intención, aunque haya ganas, aunque haya discurso, se quedan cortas. Porque falta algo, falta la voz de quien lo vive. Y esa voz no se sustituye con nada. Esto no es personal. Y aquí es importante hacer una pausa, porque luego esto se malinterpreta. Esto no es un ataque personal. No se trata de decir, esta persona está mal, esto se hizo con mala intención. No, no va por ahí. Va por algo más profundo. Va por señalar una práctica. Va por no normalizar algo que se repite. Que las ideas se toman, pero se vacían de contenido. Que se adoptan, pero se ajustan a lo cómodo. Y eso, aunque no sea personal, sí es problema, porque afecta el resultado, porque cambia el impacto, porque transforma una propuesta completa en una versión limitada. La responsabilidad de quien toma ideas. Cuando alguien toma una idea, no solo toma el concepto, toma una responsabilidad. Y esa responsabilidad es entenderla completa, no en parte, no a conveniencia completa. Porque una idea no es solo lo que suena bien, es lo que implica, es lo que obliga, es lo que cambia. Y cuando decides quedarte solo con una parte, también estás tomando una decisión. La decisión de no entrarle a lo difícil. La decisión de evitar lo incómodo. La decisión de no transformar del todo. Y eso también tiene consecuencias. Sí, pero no así. Y sí, hay que decirlo. Qué bueno que la propuesta llegó al Congreso. De verdad, eso no se puede negar. Eso no se puede minimizar. Pero también hay que decirlo completo. No así, no incompleto, no dejando fuera lo que le daba sentido. Porque entonces ya no es la misma, no es la misma propuesta, es otra cosa. Se parece, pero no es. Y eso hay que decirlo. Lo que realmente se necesita. Si de verdad queremos cambiar las cosas, no basta con reorganizar estructuras, no basta con mover piezas, no basta con ajustar formas. Hay que cambiar quién participa. Hay que abrir espacios reales. Hay que garantizar representación. Y eso no se logra con discursos, no se logra con buenas intenciones, no se logra esperando a que pase. Se logra estableciendo reglas claras, obligaciones, mecanismos, porque si no, todo se queda en intención y la intención no transforma. Al final, todo esto deja una pregunta en el aire. ¿Qué tipo de cambios queremos realmente? Porque es fácil decir que algo está cambiando. Es fácil presentar una propuesta. Es fácil hablar de reformas, pero no es tan fácil detenerse y preguntarse si ese cambio realmente incluye a todos. Porque una ciudad no se mide por lo que promete, se mide por quien incluye, por a quien escucha, por a quien le abre la puerta y a quien todavía deja afuera. Y aquí es donde vale la pena detenerse y pensar si estamos avanzando de verdad o si solo estamos cambiando la forma.
para que todo siga igual. Porque la inclusión no es una palabra, no es un discurso, no es algo que se agrega al final, cuando ya todo está decidido. La inclusión es el punto de partida. Es preguntarte desde el inicio, ¿quién falta aquí? ¿Quién no está en esta mesa? ¿Quién no está siendo escuchado? Y si no haces esas preguntas, entonces no estás construyendo inclusión, estás repitiendo exclusión. Por eso, cuando una propuesta pierde esa parte, no es que estés incompleto, nada más es que pierde su razón de ser. Y eso es lo que no podemos normalizar. Porque si empezamos a aceptar medias soluciones, terminamos viviendo medias realidades. Y la inclusión no puede ser a medias, tiene que ser completa, tiene que ser real, tiene que sentirse. Yo soy el potro, voy a seguir haciendo propuestas, pero propuestas completas, porque la inclusión no nace sola, la hacemos todos. Cuando decidimos no dejar a nadie afuera. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.